El futuro del polémico centro de detención de inmigrantes, conocido como Alligator Alcatraz, parece llegar a su fin. Una jueza federal rechazó mantenerlo abierto mientras se resuelve la apelación y ordenó que en un plazo de 60 días se retiren generadores, combustibles y aguas residuales. La instalación, construida de emergencia en los Everglades hace apenas 2 meses y que ya costó más de 245 millones de dólares en contratos, podría quedar vacía en cuestión de días. El fallo responde a denuncias por daño ambiental en un área considerada vital para la fauna y flora protegida de Florida. El DHS está cumpliendo con esta orden y moviendo a los detenidos a otras instalaciones. Continuaremos luchando con uñas y dientes para sacar a lo peor de las calles de América. Esas eran declaraciones de un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional confirmando que están cumpliendo con esa orden y moviendo a los detenidos. Bienvenidos a Club de Prensa Miami, el espacio donde ponemos en contexto las noticias clave de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Soy Alessandra Martín y los invito a acompañarnos en este recorrido informativo con contraste y análisis con 2 grandes periodistas. Saludo a esta hora a Alex Segura, periodista desde California. Alex, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer siempre estar aquí. Y a Manuel Aguilera, vicepresidente de Canela News, residente del Estado del Sol. Manuel, muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues también encantado de estar contigo y con toda tu audiencia. 3 españoles en Club de Prensa, creo que este es un hecho histórico, así que celebro y comenzamos con la primera pregunta y la que muchos nos hacíamos cuando justamente la semana pasada esta juez federal falló a favor de la tribu Miccosukee y de esas organizaciones que defienden pues el medio ambiente o concretamente los Everglades. ¿A dónde serán trasladadas todas esas personas que aún permanecen en Alligator Alcatraz? Manuel. Bueno, pues no sabemos a dónde. Lo que sabemos es que esto fue una decisión precipitada, la de la administración de Trump de colocar un centro de detención en esta ubicación. Yo creo que entra dentro de la política espectáculo. Me recuerda al sheriff Arpaio en el condado de Maricopa, con aquel reality show en el que vestía a los presos de rosa y lo transmitía por televisión. Esto yo creo que ha sido, como digo, un espectáculo que les ha salido mal por la improvisación y por las prisas, porque yo creo que no se han pedido todos los permisos a su hora, no se han hecho las inspecciones legales necesarias y al final tampoco se han respetado los derechos humanos tal y como una potencia como Estados Unidos se le presume, porque estamos viendo ejemplos y testimonios que así lo están atestiguando. Incluso se ha hablado de algún motín interno. Yo he tenido la oportunidad de hablar con abogados de inmigración que han acudido a ver a sus clientes a las instalaciones de Alligator Alcatraz y me dicen que no cumplen las condiciones necesarias para ser un centro de detención. Eso por un lado, pero luego tenemos este tema de los Miccosukee, tenemos el tema del motín, tenemos muchos temas sobre la mesa que, insisto, remarcan en la improvisación y en el interés de hacer de la política migratoria un espectáculo y un aviso a navegantes, ¿no? Diciéndole a los migrantes que eso es lo que les espera a los indocumentados, ¿no? Si no se marchan del país. Claro, Manuel, improvisado, un espectáculo, pero que por lo pronto, aparte del daño humano que ha podido causar, ha costado al Estado, es decir, a ti y a mí, como contribuyentes del Estado, 245 millones de dólares que ya se han invertido en esa construcción y en esa operación de la instalación. ¿Quién asumirá esos costes, dado que el Estado decía siempre que el gobierno federal iba a reembolsar esa inversión del gobernador de Florida, Alex? Bueno, esta es una gran incógnita. De momento imagino que la respuesta no está clara. Sí que, como bien dices, el gobernador DeSantis había anunciado eso, pero paradójicamente, frente a la Corte, había defendido
que se trataba de una instalación bajo jurisdicción estatal y que por lo tanto quedaba exenta de esta supervisión federal. La Corte rechazó este argumento y la jueza lo dejó claro, ¿no? Dijo que el gobierno no cumplió con los requisitos legales básicos para levantar un centro de estas dimensiones en lo que es un entorno protegido. No tenemos que olvidar que este centro de detención está ubicado en el corazón de los Everglades, una zona de humedales de enorme valor ecológico y que además está reconocida incluso a nivel internacional. Desde el inicio fue un proyecto ya muy polémico, organizaciones ambientalistas, grupos de derechos humanos y también la propia tribu indígena que mencionábamos antes, los Micosuque, alertaron que nunca se había hecho una evaluación ambiental previa, obligatoria bajo la ley federal, y denunciaron que el impacto sobre estas comunidades, especies en peligro de extinción, pues sería irreversible, ¿no? Por lo tanto, aquí dos cuestiones. Una, ¿quién va a terminar pagando estos millones? De momento es algo que parte del Estado y que veremos si a la administración Trump se hace cargo o por lo menos parcialmente de este monto. Y luego, a nivel de derechos de las comunidades y ambientalistas, pues de momento parece que es una victoria clara para ellos. Sí que en un tramo de 60 días, según tenemos entendido, se debe desmantelar toda la infraestructura temporal de este recinto. Por lo tanto, ahora no se pueden ya admitir nuevos detenidos y también se está trabajando en esas labores que comentábamos ahora de traslado de la gente ya detenida ahí. De hecho, justamente nosotros la semana pasada estuvimos a las puertas del Higuero Alcatraz, estuvimos conversando con la alcaldesa y justamente fuimos testigos de cómo un autobús salía de las instalaciones con presos, se ha venido vaciando, con detenidos, mejor dicho, se ha venido vaciando en los últimos días. Pero, Manuel, tú que has podido hablar con abogados, yo no sé si con este fallo a favor de esta causa en concreto de Higuero Alcatraz, no así en otras causas judiciales, ¿crees que individuos inmigrantes que han sido detenidos ahí, que han podido sufrir ciertos abusos o discriminación, pudieran iniciar denuncias, pues eso, demandas individuales, ¿no?, por el mal que han padecido en Higuero Alcatraz, Manuel? Pues yo creo que sí, yo creo que las organizaciones se van a mover en ese sentido, pero también hay que recalcar que en este país la justicia muchas veces es un tema económico, ¿no? Entonces no es lo mismo un indocumentado, en este caso, que no tiene recursos económicos con el que sí pudiera tenerlos. Y para hacer este tipo de acciones hace falta tener recursos. Entonces, es importante esto. El otro día, ese abogado del que os hablaba, por ejemplo, me hablaba de dos hermanos que en una pelea casera, un vecino avisó a la policía y uno de ellos fue detenido porque la policía de la Florida, hay que recordar que está colaborando con ICE por orden del gobernador DeSantis, y se llevaron a uno de esos dos hermanos detenido y fue a Alcatraz. Y es uno de los visitados por mi contacto abogado, que tiene 19 años, ¿no? Desde se le caía el alma a los pies viéndole con el uniforme de preso, y al final salió bajo fianza, por ejemplo. Salió bajo fianza porque su padre tiene recursos para pagar esa fianza, pero lo decía como ejemplo de que en este país, lamentablemente, la justicia muchas veces es una cuestión de dinero y hay mucha diferencia entre un indocumentado que tenga los recursos para pagarse un abogado, para pagar este tipo de demandas, y el que no la tenga. Pero en cualquier caso, creo que las organizaciones de derechos humanos van a estar muy atentas y seguro que se van a personar colectivamente para denunciar los abusos que ha podido haber en este centro de detención. Claro, Manuel, tuvo la posibilidad económica de pagar esa fianza, pero también porque tuvo la posibilidad de una audiencia, porque el problema que tenía Higuero Alcatraz es que los jueces estaban rechazando porque decían que no tenían jurisdicción sobre Higuero Alcatraz. Incluso en esa otra demanda a la cual pudimos asistir a la audiencia presentada por ACLU con respecto al tema de la restricción de los abogados en Higuero Alcatraz, que fue súper lento hasta que empezaron a dejar entrar a los abogados. Hablaba de casos específicos y de uno en concreto, no sé si lo habéis escuchado,
de una persona que estaba en Alligator, Alcatraz, con ciertas discapacidades, que le dijeron, firma esto, que esto es un extra blanket, para que te demos una sábana más. Y el señor estaba firmando la deportación y a día de hoy está en Guatemala. Con lo cual hay un daño que ya está hecho y que pudiéramos ver cómo individuos inician denuncias por su lado, si tienen el tiempo, las ganas y, como dices tú, Manuel, el dinero. Pero a mí me gustaría hablar ahora como de la lectura política que se hace de todo esto, sobre todo porque ha sido como líder en estas deportaciones masivas o en este propósito de la administración Trump, el gobernador Ron DeSantis. ¿Qué impacto político puede tener esto para DeSantis? Justamente cuando hace unos días le preguntaban en Orlando, gobernador, ¿cómo puede ser que haya habido un intercambio de correos electrónicos y se esté diciendo que en unos días Alligator Alcatraz está vacío? ¿Qué está pasando? Y el gobernador argumentó que si había menos presos no era porque estaban pues respetando ese fallo judicial y no esperando la apelación, sino debido a las deportaciones, cosa que el Departamento de Seguridad Nacional ha dicho hoy, no señores, estamos acatando el fallo y por eso estamos vaciando el centro. ¿Qué coste político puede tener esto para Ron DeSantis, Alex? Sí, yo creo que es muy interesante que más allá de lo jurídico, lo que puede simbolizar este cierre, para mí representa un choque entre dos prioridades. Por un lado, la política migratoria de Trump, del gobernador DeSantis, que ha insistido en ampliar la capacidad de detención de inmigrantes, no solo en la Florida, sino en todo Estados Unidos. Y también, por otro lado, la necesidad de proteger el medio ambiente, los derechos de las comunidades locales, los derechos de la comunidad indocumentada. Para mí es relevante que este caso se convierta ahora en un precedente y empiece a marcar límites a lo que el gobierno, tanto federal como estatal en la Florida, puede hacer en nombre de la seguridad migratoria, sin cumplir, por ejemplo, con las leyes ambientales. Pero más allá de esto, también desacredita a un DeSantis que ha ido diciendo repetidamente, Alessandra, que este centro seguiría abierto, que los movimientos o estos correos electrónicos no significaban que el centro de detención quedaría clausurado. Por lo tanto, es una más de esta historia y conecto con lo que comentaba primero Manuel, este show, ¿no? Tanto de la administración Trump como de la administración DeSantis, que a veces parece que se hacen acciones con el objetivo de que esa base tan fuerte republicana esté contenta y para acaparar titulares, pero realmente los planes al medio plazo tampoco están muy claros, ¿no? Estas diferentes iniciativas que sí son llamativas, ¿no? Con los alligators, toda la zona, toda la polémica, incluso el viaje del propio presidente ahí para explicar que estos animales servirían ya de protección para que los inmigrantes detenidos no pudieran escaparse, etcétera. Pues bueno, ahora se cierra este capítulo, la justicia ha dictado sentencia y probablemente puedo anticipar que en las próximas 2 semanas, 3 semanas, veamos otro gran show en el plano migratorio. Y falta conocer el resultado de esa apelación que impuso justamente el mismo día que se conoció el fallo de esta juez federal. La puso esa apelación el gobierno estatal, así que veremos a ver qué ocurre con eso. Quiero hacer un cambio totalmente de tema, compañeros. Es que Washington vive una tormenta política y podríamos decir que también científica. Vamos a escuchar la siguiente declaración y al regresar lo comentamos. No puedo comentar sobre cuestiones de personal, pero la agencia está en problemas y tenemos que solucionarlos y lo estamos haciendo. Y es posible que algunas personas ya no deban trabajar allí. Necesitamos un liderazgo fuerte que esté ahí, que sea capaz de ejecutar las amplias ambiciones del presidente Trump para esta agencia.
La directora de los CDC, Susan Monaret, fue despedida tras menos de un mes en el cargo y 4 altos funcionarios de la agencia renunciaron inmediatamente después. Monaret no está alineada con la agenda del presidente Donald Trump y se negó a renunciar, por lo que la administración la despidió, explicaron, así lo dijeron desde la Casa Blanca. Pero los abogados de Monaret, sin embargo, afirmaron que fue despedida por defender la ciencia por encima de una agenda política, y esto, compañeros, llega apenas un día después de que varios empleados de FEMA fueran puestos en licencia administrativa, que no despedidos, han sido suspendidos tras firmar esa llamada Declaración Katrina, que fue una carta abierta que enviaron o que advirtieron al Congreso, pues, de esa reforma que calificaron como radical, impulsada por el presidente Trump, diciendo que podría derivar en errores catastróficos en la respuesta de desastres. Ahora bien, Manuel, ¿cuál es la relación, o mejor dicho, hablemos en pasado, cuál era la relación de la exdirectora de los CDC, pudiéramos decir ya exdirectora, con el secretario de Salud, Kennedy Jr.? Acabamos de escuchar esas declaraciones. ¿Y qué tanto influyó en su salida, Manuel? Bueno, yo creo que hay un patrón en estas decisiones. No es la primera agencia que de alguna manera debería ser independiente del gobierno. Lo hemos visto en la Fed, lo hemos visto con el informe del funcionario sobre el bombardeo a Irán, lo hemos visto en los datos del desempleo. Cualquier agencia independiente del gobierno que le lleve la contraria a las políticas de Donald Trump o de cualquiera de sus secretarios ya sabe lo que le espera. Esto es un aviso a navegantes clarísimo. O sea, no, por encima de la realidad, no quiero conocer tus informes, no quiero saber el dato real de desempleo, no quiero que me recomiendes la política económica sobre los tipos de interés que amerite en cada momento, de la quiero imponer yo, y así va a ser. Así es una manera, digamos que peculiar de entender el equilibrio de poderes, de entender la democracia. Yo creo que es el desconocimiento de Donald Trump de cómo funciona un sistema de poder equilibrado entre poderes, valga la redundancia, y es un poco una manera de trabajar empresarial. El jefe siempre tiene la razón, el jefe quita, pone, despide a su antojo, y así es como se va a manejar. Entonces, bueno, parece ser que hay una base de votantes o de parte del Partido Republicano, o bueno, lo que es el movimiento MAGA o los trumpistas, que les parece bien, que confían ciegamente en una figura que puede decidir y que sabe, evidentemente, tiene conocimiento de todas estas áreas al extremo, y así va a ser. Yo creo que he citado varios ejemplos de varias agencias, hoy estamos hablando de esta, pero mañana probablemente hablaremos de otra, ¿no? Claro, Manuel, pero estamos hablando de las dos agencias, digamos, que más neutras pudieran ser, ¿no? O sea, que no van por partidos, o sea, son científicos, ¿no? Y yo me preguntaba, bueno, ¿qué seguridad vamos a tener en este país si no tenemos científicos ni en la agencia FEMA, ni en la NOAA, ni en los CDC, ¿no? Más cuando venimos de una pandemia, la importancia de tener científicos de primera clase, digamos, en lo que es el primer mundo, y por lo que muchos otros países también se regulan, ¿no? Alex, ¿qué implicación puede tener esto para la seguridad? Y yo no sé si en esa carta de FEMA ellos decían pudiéramos tener un desastre como el de Katrina, pero sí, por ejemplo, en el tema de la salud. Hay una crisis evidente a partir de lo de la pandemia, que es que mucha gente ya no cree en las vacunas, y estamos viendo el resurgir de enfermedades totalmente controladas y que de vuelta están aquí porque la gente no se está vacunando. Entonces, en ese contexto, ¿qué tan seguros podemos estar, Alex, pues con esta fuga de científicos? Correcto, creo que es muy relevante lo que mencionas, Alessandra, y es que lo que está en juego precisamente aquí es la confianza en la agencia de salud más importante del país, justo cuando la agencia debería estar enfocada, preocupada en prevención y en gestión de emergencias sanitarias. Ya lo vimos durante la pandemia de la COVID-19, cómo la mitad de la población básicamente se puso en contra de los CDCs, y la imagen que ahora proyecta
esta agencia es una imagen debilitada, atravesada por presiones políticas y lo que plantea muchas dudas sobre, por un lado, su independencia, como bien decía Manuel, pero también sobre la capacidad de Estados Unidos como país de responder de manera efectiva a futuras crisis de salud pública. Y es que no tenemos que olvidar que hace pocos años ya, 5 años, ¿no?, que parece que el tiempo vuela, de la pandemia de la COVID-19, tantísimas muertes, tantísimas familias rotas por una gestión que estuvo en entredicho, ¿no? Partiendo desde la Casa Blanca, cuando recordemos que al inicio el entonces presidente Trump, en su primera administración, quitó importancia a ese virus y luego vimos las consecuencias devastadoras, sobre todo a nivel personal, pero también económico. Dejó al país muy debilitado, por lo que ahora, como comentas, FEMA, ¿no? FEMA, que por cierto mañana hará 20 años de ese huracán Katrina desastroso que dejó Nueva Orleans bajo agua durante tanto tiempo y causando tantas muertes. Los CDCs y otras agencias públicas están totalmente en entredicho. Repito, la mitad de la población duda de ellos y esto es muy peligroso porque si ya hay poca o nula confianza en instituciones públicas, no quiero llamar al mal tiempo, pero es fácil ver hasta dónde podría llegar esta situación. Bueno, veremos a ver qué ocurre. Como bien comentabas, Manuel, ya hay una demanda por parte de la gobernadora de la Reserva Federal. Justamente Carolyn Levitt anunciaba que próximamente vamos a conocer quién es el nuevo director de los CDC. No sé si como periodistas sabéis quién pudiera ser, Manuel, algo que pudiera haber dicho Kennedy o no se sabe. Bueno, yo creo que va a ser alguien de la absoluta confianza de Kennedy porque el pecado original de todo esto en el tema de salud, por deslindarlo de los otros, está en la elección del propio Kennedy. Yo, cuando las cámaras tenían que aprobar a Kennedy como secretario de Salud, guardaba la esperanza de que no fuera aprobado, ¿no? de que un puñado de republicanos tuvieran la lucidez de poner sobre la mesa la gravedad de los asuntos que hemos tocado, por ejemplo el tema de las vacunas, las declaraciones que hizo en su momento Kennedy, en temas, bueno, una fotografía previa de comiendo comida rápida y fomentando la comida chatarra es realmente surrealista, ¿no? Realmente las cosas que no es ahora momento de recordar todas las cosas que ha hecho Kennedy en el ámbito de la salud, pero entra dentro de esta teorías conspiratorias que tanto gustan en un sector del movimiento MAGA y que por eso han llevado a Trump a elegir a Kennedy como el secretario de Salud y bueno, pues es muy preocupante que en ese nombramiento veamos a personas que tengan pasados pues, de declaraciones y de actos similares a los que ha podido promover Kennedy, sin tampoco tener una formación ni médica ni científica importante, porque Kennedy no tiene ese pasado que se desearía para un servidor público en una posición tan importante como es la Secretaría de Salud de un país, como mencionabais muy bien antes, que es locomotora mundial en investigación y que marca la pauta en muchos temas médicos y en muchos temas de prevención, como por ejemplo el tema de las vacunas, o temas con los que se ha frivolizado, como temas del autismo y las vacunas, relacionando esas teorías conspirativas. Y bueno, yo creo que es muy lamentable todo esto. Así que no espero, no sé quién va a ser, pero no espero nada bueno de ese nombramiento, ¿no?
De candidato presidencial independiente a ser el máximo líder de la agencia número 1 de salud de Estados Unidos. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regresar hablamos sobre esas nuevas medidas migratorias que generan, como siempre, controversia, pero también preocupación entre nuestra comunidad. Y es que propone limitar la permanencia de estudiantes internacionales, pero también de periodistas. Enseguida volvemos. ¿Está el presidente Trump considerando lanzar ataques militares contra instalaciones militares en territorio venezolano? No adelantaré al presidente con respecto a ninguna información o acción militar, nunca. Pero lo que sí les diré es que muchas naciones del Caribe y muchas naciones en la región han aplaudido a la administración y este trámite de las drogas. El presidente está dispuesto a utilizar cualquier elemento para parar las drogas de entrar a nuestro país y atraer a aquellos responsables hacia la justicia. Como he dicho muchas otras veces, el régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela, es un cartel. Maduro no es un presidente legítimo, él es el líder de ese cartel y ha sido denominado así en Estados Unidos porque ha traficado drogas a los Estados Unidos y él tiene que ser responsable ante esa administración porque tenemos que prevenir el gran flujo de drogas entrar a nuestro país. Seguimos con más de Club de Prensa Miami. Son las 3:30 de la tarde, hora del este. Estamos en riguroso directo y ahí escuchábamos unas declaraciones de la Casa Blanca, y es que ha respondido sobre posibles acciones militares en territorio venezolano. Estados Unidos quiere que Maduro enfrente la justicia estadounidense. Al ser preguntada sobre si el presidente Donald Trump considera lanzar ataques militares en territorio venezolano, la portavoz de la Casa Blanca evitó confirmar acciones específicas, pero aseguró que el régimen de Maduro no es un gobierno legítimo, algo que ya había dicho anteriormente, sino un cartel del narcotráfico. Y además dijo que dentro de los esfuerzos antidrogas de la administración, el presidente está dispuesto a utilizar todos los recursos de su poder para llevar a los responsables ante la justicia. Y seguimos conversando con mis colegas periodistas, con Alex Segura, periodista desde California, y con Manuel Aguilera, VP de Canela News desde Florida. Unas declaraciones de Caroline Leavitt, de la secretaria de Comunicación de la Casa Blanca. Manuel, no sé si te sorprenden estas declaraciones, si ha dicho algo nuevo, si no, y si realmente pues está generando cada vez más expectativas sobre ese despliegue militar justamente frente a las costas de Venezuela. Bueno, yo vuelvo a lo mismo que al principio del programa. Yo creo que esto lo enmarcaría dentro de la política espectáculo de esta administración. Realmente ese despliegue de buques en la zona es una acción que va encaminada a demostrar el poderío militar estadounidense y amenazar a Venezuela, al régimen dictatorial y pro-narcotráfico que existe en Venezuela, que en eso estoy totalmente de acuerdo, y que al menos en este caso esa política espectáculo, ese despliegue, que también habría que contabilizar cuánto cuesta, sí que ha conseguido poner muy nervioso a los líderes de la dictadura chavista, ¿no? Yo creo que no hay más que ver a Maduro con su voz entrecortada, con su cambio de retórica permanente, con sus ridículas puestas en escena, para saber que realmente lo que está haciendo la administración de Donald Trump le están afectando, y le están afectando mucho. Ahora bien, ¿va a haber una acción militar? Yo creo que no. Y es que si la hubiera, no, cuando hay una acción militar no se anuncia. Cuando Estados Unidos ha bombardeado Irán, cuando entró en Panamá, cuando se capturó a Bin Laden, no se radia ni se televisa, se alardea después de la operación, si la operación es un éxito, pero no antes. Con lo cual, ya el primer indicativo de que no va a pasar nada es que todos sabemos que hay unos buques norteamericanos en la zona. Yo creo que es una acción coercitiva, una acción, por otro lado, con esa vena propagandista, y por otro lado, muy en la línea de lo que hizo Donald Trump en su primera administración. En esta se ha dado un paso más de mostrar un poco más de poderío, pero bueno, luego tenemos a Chevron operando en Venezuela bajo una nueva licencia, bajo otras condiciones,
Pero la política de Donald Trump, yo creo que en eso es muy clara, ¿no? Es verdad que Marco Rubio, en este tema está Marco Rubio, está Grenell, está Donald Trump, pero al final yo creo que Donald Trump es práctico y si Maduro se pliega a sus intereses, es probable que le deje tranquilo. Lo que sí tengo que reconocer, e insisto en ello, es que por lo menos se está poniendo nervioso la cúpula de la dictadura chavista y en algún caso esto, en mi opinión, lo que sí podría propiciar es una negociación, yo creo que más a corto o medio plazo, para que esta gente abandonara el poder, porque no debemos olvidar que hace un año hubo unas elecciones que perdieron y eso lo sabe todo el planeta, certificado por la Fundación Carter, hasta Lula y Petro miraron hacia otro lado. Yo creo que a nadie en el mundo libre o en el mundo oscuro de China, Rusia, etcétera, saben que Maduro no ganó estas elecciones. En algún momento se tiene que dar una negociación para que haya un cambio de régimen en Venezuela, pero no creo que eso pase por una invasión militar. Manuel, es puro espectáculo que está poniendo nervioso seguramente al régimen venezolano, pero atención porque también al presidente colombiano Gustavo Petro hace aproximadamente 30 minutos ha publicado en su cuenta de X: solicité la militarización de la frontera del Catatumbo del lado venezolano para lograr reducir al máximo las fuerzas de la mafia. He ordenado al ejército colombiano ampliar el número de efectivos en el Catatumbo colombiano. Tenemos 25.000 soldados en la zona. No es la tierra la que le gana a la mafia, es la coordinación entre los dos estados. ¿Quién lo logra? Alex, ¿qué opinas sobre estas declaraciones, intenciones del presidente colombiano, justamente cuando hemos escuchado una publicación posterior a esos dichos, a esas declaraciones de Karen Leavitt hoy en la Casa Blanca con respecto a esa posible judicialización de Nicolás Maduro, ¿no? Sí, y es que el riesgo de este tipo de retórica desde la Casa Blanca eleva la tensión no solo en Venezuela, sino en la región y, como no, en Colombia. Puede tener un efecto contraproducente, que sería fortalecer el discurso antiestadounidense de Maduro, pero también complicar la posición de países vecinos como Colombia, que se ven atrapados en medio de esta confrontación y que obviamente deben proteger también su territorio. Al final, Estados Unidos lo que está haciendo es vincular a Maduro y a su cúpula con el llamado Cártel de los Soles, una red de altos mandos militares y políticos venezolanos acusados de facilitar narcotráfico hacia tanto Norteamérica como Europa. El Departamento de Justicia ya ha presentado cargos en este sentido y la Casa Blanca utiliza estas acusaciones para justificar una presión creciente, ¿no? Mi lectura de esta estrategia de combinar un lenguaje muy agresivo con un despliegue militar real en las aguas caribeñas es que el objetivo es seguir aislando a Maduro, mostrar músculo, como comentaba Manuel, y también mandar un mensaje a actores internacionales como Rusia o Irán, que han respaldado históricamente a Caracas. El tema es que llamando al régimen venezolano a un cártel narcoterrorista hace que se refuerce esta narrativa de que Venezuela no es solo un problema desde el punto de vista político y humanitario, sino también una amenaza directa a la seguridad de Estados Unidos. Para resumirlo, Colombia está en su pleno derecho de proteger sus fronteras, ve que se está escalando la tensión y, de nuevo, estos movimientos por parte de la administración Trump no solo pueden desestabilizar Venezuela, sino también una región como la latinoamericana que lleva décadas también sufriendo desestabilizaciones por parte de diferentes administraciones de Estados Unidos, independientemente de lo que obviamente pensemos de Maduro, su legitimidad en el poder y todo lo que conlleva.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y seguiremos muy atentos a ese despliegue militar. Por lo pronto, algunos líderes de la diáspora venezolana de aquí del sur de la Florida han expresado su satisfacción y esperan que esto no acabe en negociación, como bien decías, Manuel, sino que en extracción. Veremos a ver qué ocurre. Vamos a hacer esa pequeña pausa y enseguida regresamos con más de Club de Prensa Miami. 3:44 de la tarde, seguimos en Club de Prensa Miami y vamos a hablar de políticas migratorias del gobierno de Donald Trump, que está impulsando nuevas medidas que generan controversia y también preocupación. Por un lado, propone limitar la permanencia de estudiantes internacionales a un máximo de 4 años y la de periodistas extranjeros a solo 240 días. Esto contrasta con la práctica actual que permite estadías mucho más largas según el programa académico o la misión profesional. Al mismo tiempo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración anunció que retomará una práctica pues abandonada hace más de 3 décadas, 30 años, entrevistar a vecinos y compañeros de trabajo de quienes soliciten la ciudadanía para evaluar su buen carácter moral. Ambas iniciativas son vistas por críticos como un endurecimiento del sistema migratorio, mientras universidades y defensores de inmigrantes temen un efecto disuasorio y también discriminatorio. Seguimos conversando con mis colegas Alex Segura y también Manuel Aguilera. Alex, ¿qué impacto económico y académico pudiera tener para Estados Unidos pues limitar la estancia de estudiantes internacionales que aportan miles y millones de dólares a la economía cada año, ya que los estudiantes extranjeros son los que más pagan con respecto a los residentes? Bien, el argumento del gobierno es que hay abusos en el sistema y que hace falta mayor control, pero las universidades lo que han dicho y lo que han advertido es que esta medida generará incertidumbre y puede tener un efecto muy negativo, sobre todo, y me preguntas por la parte educativa, Estados Unidos corre el riesgo de perder competitividad con otros países como Canadá, Reino Unido o Australia, que están apostando muchísimo más por atraer talento. Y, como bien mencionas, aportan miles de millones de dólares al año al sistema educativo y también a la innovación científica, por lo que puede ser una medida muy contraproducente para Estados Unidos. Y Manuel, ¿qué riesgos plantea el regreso de entrevistas a pues nuestros vecinos, nuestros jefes, cuando uno pues ya ha pasado años y años viviendo en este país, años y años pasando por distintas visas y ya consigue por fin hacerse ciudadano? ¿Qué riesgos contempla, sobre todo pues en términos de privacidad y de discriminación, no? Bueno, yo creo que muchos cubanos que nos estén escuchando y que hayan vivido bajo la dictadura castrista se estarán acordando de los famosos CDR, que son una especie de colaboradores de la dictadura castrista que vigilan lo que pasa en los edificios y luego se chivan a las autoridades, ¿no? De si tomas whisky extranjero o bebes Coca-Cola o hablas mal de Fidel Castro en su momento, o luego de Raúl o de Díez-Canel en la actualidad. Me parece pues una medida totalmente lamentable, porque realmente en la condición humana está probablemente hablar mal del vecino, y realmente no me parece un baremo suficiente que el vecino juzgue lo que hace el que vive pared con pared. Es posible que se produzcan vendetas, porque es muy clásico que haya mala relación entre vecinos y que luego esto se pueda traducir en que alguien hable mal de ti. Yo creo que hay mecanismos suficientes, hay un papeleo y una serie de entrevistas suficientes, incluso el escrutinio de las redes sociales, ¿no? Ahora tenemos, yo creo que sabes más de una persona por las redes sociales de lo que te pueda contar su vecino, con el que probablemente nunca te hayas dirigido la palabra. Así que me parece una medida lamentable y con un tufillo a CDR que la verdad es que no me gusta nada. Bueno, vamos a dejarlo aquí. La verdad que os agradezco de corazón que hayáis estado conmigo, acompañándome por este panorama de actualidad. Uno ya no puede descansar ni 2 minutos porque deja el celular y de repente ya ha ocurrido otra cosa que cambia totalmente lo anterior. Muchísimas gracias a Manuel Aguilera, VP de Canela News, y también a Alex Segura, periodista desde Los Ángeles, en California. Vamos a hacer la última pausa, pero regresamos con más de Club de Prensa Miami. No se vayan.
El gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, pidió a la estación naval Great Lakes, a las afueras de la ciudad de los vientos de Chicago, apoyo logístico para operaciones de inmigración. Así lo confirmaron autoridades militares este jueves. El pedido incluye uso de instalaciones y recursos de la base, aunque aún no hay decisión definitiva ni solicitud formal de despliegue de la Guardia Nacional. La medida marca un nuevo paso en la estrategia de Donald Trump de involucrar más a las Fuerzas Armadas en tareas migratorias. Primero fue Washington, D.C. Veremos si la próxima ciudad será Chicago. Por lo pronto, esto es todo de mi parte. Soy Alessandra Martín. Ha sido un placer acompañarles y les dejo con mi compañero Hugo Vecino y los titulares que acaben de pasar. Una feliz tarde.